muchas veces no son asumidas. Ahora, ustedes, en un proceso interno, definirán quiénes son las autoridades del país. Pero eso no venimos a imponer. Eso, entendiendo su realidad, creemos que podemos hacer 25 días, creemos que podemos hacer 60 días, pero pongamos toques para garantizar la legitimidad de la acción política. Las estructuras orgánicas, les mencionaba, los CDCs tienen un peso específico fundamental, pero la realidad de Madrid no tiene nada que ver con la realidad de los compañeros de nuestro pueblo. La realidad va a tener Londres, seguramente tiene diferencias con la realidad de Málaga. La realidad de Murcia posiblemente no tenga nada que ver ni parecida a la que se tiene en Milán. Es decir, cada uno analiza su realidad y hace una propuesta de cuál debe ser la estructura. ¿Qué estamos discutiendo en la Dirección Nacional? Estamos discutiendo la posibilidad de poner por lo menos números referenciales, es decir, que la composición de las directivas sean de 16 compañeros. Primero, tomen en cuenta paridad de género. Las estructuras orgánicas deben garantizar paridad de género. Eso no es invento del país, es la Constitución del Código de la Democracia. Si somos 16, 8 mujeres y 8 hombres. Si somos 20, 10 mujeres y 10 hombres. Pero lo que yo les mencionaba, los CDCs no cobijan todas las expresiones. Los CDCs pueden ser en mi barrio, en mi trabajo, podemos tener CDC de estudiantes profesionales, podemos tener un CDC de maestros, podemos tener un CDC de lo que decía Juan. Si hay un gremio, y en este caso la que hace belleza, y eso puede ser un CDC funcional, pero puede ser territorial. Pero ahí no sé si tenga la expresión de ustedes los jóvenes. No sé si tenga la expresión de los compañeros indígenas. Entonces ahí tenemos, en el análisis de la realidad, tenemos que garantizar que hemos propuesto en alguna instancia, dependiendo de la realidad territorial, que de pronto garanticemos el 20% para los jóvenes, el 20% para el sector indígena, dependiendo de la realidad. El 20% si tenemos composición afroecuatoriana, un 40% que se vayan por los CDCs, pero depende de la realidad. Esa estructura orgánica no estamos imponiendo, sino que depende del análisis de la realidad, y esa es otra tarea que vamos a asumir en esta mesa. Código de la democracia al reino. Hablamos del empadronamiento, es una tarea que hay que hacer. Entre mayor empadronamiento, mayor representatividad. Eso simplemente es una acción de decir, de aquí a también a finalizar del semestre, tener un padrón que ojalá podamos llegar a 300.000 en la totalidad, y eso nos va a permitir mayor representatividad en el sector de la asamblea. Hablamos de la política nacional, la política local. ¿Qué estrategias hay en Italia? ¿Qué estrategias hay en Londres? ¿Qué estrategias hablo de Londres? Porque no es del Reino Unido, sino Londres del que tiene el trabajo. ¿Qué estrategia hay en Suecia? ¿Qué estrategia hay en Bélgica? ¿Qué estrategia hay en España para poder incidir en la política? Tenemos compañeros y compañeras, cuadros políticos para poder tener la posibilidad de resolver vidas. Tenemos cuadros políticos que nos permitan llegar a las instancias que nos dejan también la ley de cada uno de nuestros países de vida. Ese tipo de acciones son fundamentales. No solamente pensar en lo que podemos ganar la representación hacia allá en el país de origen nuestro, en el Ecuador. No, aquí estamos viendo. La afectación de los derechos es aquí. Ustedes vinieron porque se sintieron afectados sus derechos allá, pero ahora están viviendo aquí y aquí es la afectación de sus derechos. Y hay que tener la voz suficiente para también participar en la política local, condenándose de acciones de esa naturaleza y dando salidas a los problemas que se presentan. Es otro punto que vamos a discutir. El otro, obviamente, el tema de los adherentes permanentes, que son acciones logísticas, ¿no es cierto? Es decir, si hoy nos comprometemos que en Italia vamos a conseguir 800 adherentes permanentes de aquí a un mes, pues vamos a distribuirle las hojas.
Si en España nos dicen nosotros no vamos a conseguir 800, sino que vamos a conseguir 3.000, perfecto, recibirán las hojas, pero son militantes, los adherentes permanentes son como nosotros, militantes. No es que le hice firmar al amigo de la esquina, no es que le hice firmar al compañero que tiene un restaurante, no, al que se sienta militante de este proceso, porque es el que va a tener responsabilidades, que va a tener obligaciones. Él es el hombre y la mujer que van a garantizar que este proceso continúe. Esa es otra propuesta de trabajo logística. Nos vamos a comprometer, nos vamos a distribuir las hojas de adherentes permanentes. Ese trabajo lo haremos en nuestra circunscripción territorial. Ayer el compañero Flores señalaba algo para nosotros fundamental. Los derechos son afectados. Tienes tú problemas graves en España con los créditos hipotecarios. También se siente la afectación en otros países. ¿Qué ha dicho país en relación a eso? En una muy buena acción, anoche firmaba la embajadora un convenio para tener un bufete de abogados que asista legalmente. Pero les han oído a ustedes. Yo soy Antonio Acevedo. Si los que sufren son ustedes, también saben las salidas posibles. Toda esa afectación desde los derechos debe ser parte de una propuesta de acá. Entonces posiblemente ustedes tendrán que reunirse, conformar una especie de células donde se analicen y salga una propuesta de país hacia la embajada. Salga una propuesta de país a las instituciones que tengan que ver, salga una propuesta de país a las autoridades en función de la garantía de los derechos, que salga una propuesta de país hacia nuestros asambleístas para que allá en el territorio, cuando viajan también, trabajemos en función de la legislación. Se habla de la ley de movilidad, nos decía ayer, pero han sido consultados. La participación no es parte de un discurso, ni es letra muerta en un escrito. La participación es una acción, es un principio. Y evidentemente, cuando hablamos de la ley de movilidad, ustedes dirán por dónde debe ir la ley de movilidad. Como ustedes ven, trabajo hay montones. Es necesaria la conformación de la Escuela de Formación Política. Aquí hay compañeros valiosos, compañeros valiosos, compañeros con trayectoria militar, compañeros que han estado en procesos de lucha permanente y que pueden ser protagonistas de esta Escuela de Formación Política e Ideológica. Eso debe ser también parte de los resultados de la discusión que estamos. Así es que tenemos 2 horas, un poco para trabajar eso. Y tal vez ese podría ser el orden inicial de los compromisos en CBCs, de los compromisos en adherentes permanentes, de los compromisos en empadronamiento, como una acción más bien de logística en términos de cantidad, y pasemos al otro que es un proceso mucho más cualitativo.